Y listo. Detengo la transcripción. Y nada. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Entonces, hoy vamos a estar practicando lo que viene a ser. Sé que la reunión dice cinemática dinámica, pero vamos a practicar plenamente cinemática, ¿no? Entonces, deben ver si funciona esto de maravilla. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. De repente, no sé si lo hayan visualizado antes o lo hayan resuelto antes. Es un ejercicio, la verdad, muy interesante. Y bueno, ya tiene de qué hablar, ¿no? Déjame ver si puedo acercarlo más. Ok, nos mencionan que desde lo alto de un edificio alto, sí, es medio raro eso, pero bueno, se dispara un arma. O bueno, sería la bala más bien, pero bueno. La bala sale del arma a una velocidad la cual nos las están dando, que viene a ser de 340 metros por segundo. Eh, Esta velocidad justamente es paralela al suelo y como podemos observar en la figura va en dirección hacia la derecha. Como se muestra el dibujo, la bala viene y hace un agujero en una ventana de otro edificio, o sea, hace el agujero aquí. Y luego golpea la pared que da a la ventana, es decir, acá. Entonces, más o menos podríamos hacernos una idea de que esto de aquí es un tiro parabólico, más que nada es un tiro horizontal, ¿no? Y este tiro va y podríamos ir prediciendo más o menos el movimiento que va de esta manera. Pum, atraviesa la ventana y luego pum, choca con la pared. Entonces, con solo estos datos, y bueno, aquí también teniendo en cuenta que el hueco de la pared se encuentra a 0,5 metros desde esta referencia y la pared se encuentra a 6,9 metros desde aquí del edificio, nos piden calcular tanto la distancia D que hay entre los dos edificios y la distancia H que viene a ser la altura de cada edificio como tal. ¿Ok, chicos? Aquí, bueno, te he explicado el ejercicio. Ok. Entonces, lo que normalmente uno procedería a hacer es obviamente hacer el análisis del tiro parabólico. Y para eso lo primero que ustedes harían sería, bueno, yo tengo aquí que mi bala es disparada y sabemos que es disparada a una altura H. Luego esta viene y cruza la ventana, ¿no? Que justamente se encuentra a qué altura, a unos 0,5 metros de donde desde donde midimos H. Y luego, ¿qué más? Que esta bala sigue, choca con la pared y que la pared justamente se encuentra a 6,9 metros, ¿verdad? Desde donde comenzamos, bueno, hasta donde terminamos a medir D, ¿ok? Y ya de por sí el ejercicio se ve terriblemente complicado y aún lo es más si ustedes vienen y lo resuelven como si fuera un ejercicio de un solo tiro parabólico. Entonces, ¿cuál es el truco en este ejercicio? El truco es dividirlo en dos tiros parabólicos. Entonces, nosotros venimos, cogemos esto y tenemos el primer tiro parabólico, que ¿cuál es? Es el tiro que va desde dónde a dónde. Desde que parte del edificio, ¿verdad? La bala, con la velocidad horizontal, hasta que luego, ¿qué sucede? Choca con la ventana. Hasta este punto nomás. En borroso. Ese sería nuestro primer tiro parabólico, que si nos damos cuenta, la distancia que recorre la bala en este primer tiro parabólico, ¿cuánto es? Es D. Y segundo, ¿hasta qué altura llega? Bueno, parte desde una altura H y termina a una altura de 0,5 metros.
¿Cuál sería nuestro segundo tiro parabólico? Nuestro segundo tiro parabólico más o menos sería cuando la bala ya atraviesa la ventana y choca con la pared. Donde esto, ¿a qué lo realiza? Lo realiza a una altura de 0,5 metros y el desplazamiento horizontal que recorre la bala es de 6,9 metros. Y ya esta parte ya dividida como que ya es más entendible, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué procedemos a hacer ahí? Hacemos el típico análisis de tiro parabólico tanto en el uno como en el otro. Y ahora, nosotros sabemos que cuando la bala atraviese la ventana, ¿qué va a tener? Va a tener una determinada velocidad, que obviamente ya no va a ser horizontal, sino que vamos a tener un componente en Y y el componente en X. Y si ustedes recuerdan, ¿qué sucedía con la velocidad en X en tiros parabólicos? Es constante. Sí, normalmente, a no ser que el ejercicio nos lo diga lo contrario, lo tratamos como constante. ¿Y la velocidad en Y? Varía, ¿verdad? ¿En función de qué aceleración? De la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, técnicamente, tanto en el primero como en el segundo tiro parabólico, la bala va a conservar su velocidad X, que esa es de 340 metros por segundo. Eso lo conserva. Lo que sí va a suceder es que va a ir cambiando su dirección debido a una velocidad en Y que va a ir apareciendo. ¿Y eso por qué? Por la acción de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, nosotros sabemos que la bala va a recorrer, ni nada, bueno, va a recorrer una distancia de 6,9 metros, que no es otra cosa que la velocidad en X, que sigue siendo 340. Y aquí vamos a trabajar con dos tiempos. Al principio comenzamos con el tiempo igual a cero, que es cuando la bala es disparada. Luego llegamos a un tiempo uno, que es cuando la bala atraviesa la ventana, que es el mismo tiempo uno que tenemos acá. Y luego choca con la pared y eso sucede a un tiempo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué tiempo a qué tiempo la bala recorre dicha distancia? ¿Verdad que lo hace del tiempo 2 menos el tiempo uno? Porque solo es en este intervalo de tiempo que recorre la distancia de 6,9 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más podríamos realizar ahí? Si yo me doy cuenta, la bala también va a tener que recorrer una altura de 0,5 metros. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Que el delta Y, que no es otro que el desplazamiento en Y, y algo adicional que aquí me faltó colocar es que ustedes también tienen que colocar su sentido de referencia. En mi caso voy a colocar positivo hacia la derecha y pues positivo hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso el desplazamiento obviamente sería negativo porque estamos en desplazamiento en dirección hacia abajo. ¿Qué más nos quedaría? Nos quedaría que obviamente para este punto la bala tiene una velocidad en Y, ¿no? Al principio. Por lo tanto, y esa velocidad Y va en dirección hacia abajo, entonces también nos quedaría negativa por el tiempo, que vamos a ver con qué tiempo trabajamos.
Y luego, ¿de qué sería? ¿Qué más nos falta? Obviamente la parte de la aceleración, que lo produce la gravedad. Y en este caso, la gravedad también va en dirección hacia abajo. Por lo tanto, nos queda menos la gravedad sobre 2 por el tiempo t al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, ese delta y, básicamente los 0,5 metros, los recorre del tiempo 2 al tiempo, o sea, del tiempo 1 al tiempo 2 en ese intervalo de tiempo. Entonces, aquí primero que nada, si observamos, se nos van los signos y aquí nos queda que 0,5 es igual a la velocidad en y por el tiempo 2 menos el tiempo 1 y acá nos queda más la gravedad sobre 2 que si no me equivoco es 4,9 tiempo 2 menos tiempo 1 al cuadrado. Y tendríamos eso por ahí. Y bueno, ahí parecería que ya no podemos avanzar más. Pero igual, no se preocupen. Vamos entonces a analizar el otro tiro parabólico, el de acá. Y en el de acá, ¿qué tenemos? Tenemos que primero la distancia d que va a recorrer, que de hecho es la que nos están pidiendo, no va a ser otra que pues la velocidad en x por el tiempo 1, porque recuerden que acá el tiempo es 0, entonces el tiempo 1 menos 0 nos da tiempo 1. Que en este caso sería ¿cuánto? Los 340 por el tiempo 1. ¿Qué más? También nos damos cuenta que realiza un desplazamiento vertical, que en este caso va desde h a 0,5, ¿no? Y que nuevamente este desplazamiento es negativo, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta, porque obviamente h es mucho mayor, tendríamos 0,5 menos h, y esto ¿a qué va a ser igual? Bueno, si nosotros observamos, ¿qué sucede aquí? Tendríamos que la velocidad y al principio, ¿cuánto es? Es cero. Al principio es cero, en t igual a cero, porque solo tenemos velocidad horizontal. Entonces aquí lo único que nos queda es menos la gravedad sobre 2 y por él, como este desplazamiento de altura solo lo realiza hasta el tiempo 1, menos gravedad sobre 2 por tiempo 1 al cuadrado. Y tenemos eso de ahí también. ¿Qué más podríamos realizar? ¿O qué otras ecuaciones podríamos explorar? Bueno, yo sé que para cuando llegue el tiempo 1, ¿verdad? Voy a tener una velocidad en y. ¿Y esa velocidad en y cuánto va a ser? Va a ser la velocidad inicial, que es cero, ¿no? Menos la gravedad por el tiempo 1. Y entonces yo ya sé que esa velocidad en y en el tiempo 1 no es otra cosa que menos la gravedad por t1. Tenemos ya eso ahí. Hasta ahorita vamos bien, no se han perdido de repente, chicos. Ya, entonces, ¿qué más podríamos ir resolviendo aquí? ¿Qué otras fórmulas podríamos ir recordando? También tenemos la otra de que si recorre esta altura de 0,5 metros, ¿verdad? Nosotros sabemos la otra fórmula que era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a ¿qué cosa? A dos veces la aceleración. En este caso vamos a trabajar en el eje Y.
y por un delta Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. Entonces, ¿cuál es el problema con esta fórmula? Que claramente yo no conozco como tal cuál es la velocidad final en Y que va a adquirir mi bala al momento de que choque con la pared, ¿no? Yo no la conozco por esa parte, por ese lado. Entonces, ¿qué más podríamos ir realizando? Y creo que ya se dieron cuenta que yo tengo la ecuación de que 6,9, ¿verdad? La de aquí, 6,9 es igual a 340 T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto a mí qué me permite? Ok, yo puedo hacer lo siguiente. 6,9 sobre 340 es igual a T2 menos T1. ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, yo puedo decir que T2 no es otra cosa que 6,9, que recuerden que está en metros, 340 que está en metros por segundo, por lo tanto nos queda en segundos, más T1. Y de esa manera, ahora yo tengo T2 en función de T1. ¿Sí? ¿Esto qué me permite? Que yo puedo coger esto de aquí y reemplazarlo acá. Yo puedo decir entonces que 0,5 es igual a la velocidad en y en vez de poner T2, ¿qué pondría? 6,9 sobre 340 más T1 menos T1 más 4,9, ¿verdad? Y aquí, ¿qué nos quedaría? 6,9 sobre 340 más T1 y menos T1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí lo pueden observar? ¿Y qué va a pasar con los T1? Se me cancela. Entonces, ¿qué me queda la expresión? La expresión ya me queda en términos y la incógnita es solo BY. Me queda 0,5 es igual a la velocidad en Y, 6,9 sobre 340, ¿verdad? Más 4,9 por 6,9 sobre 340 y todo esto al cuadrado. ¿Y qué puedo yo hacer ahí? Despejar la velocidad en el eje Y cuando el tiempo es igual a 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría los 0,5 menos 4,9 por 6,9 sobre 340, todo esto al cuadrado. Y obviamente, como estamos despejando la velocidad en Y, todo esto quedaría multiplicado por 340 y dividido para 6,9. Y veamos cuánto nos da. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si se dan cuenta, ya el ejercicio llegó a ese punto donde es buscar fórmulas, aplicarlas y luego ir viendo qué ecuaciones obtenemos y pues ir reduciendo eso hasta ir obteniendo los valores de cada incógnita. Sin embargo, si yo no les hubieras dicho desde el principio que lo vean como dos tiros parabólicos, posiblemente ustedes aún seguirían pensando cómo resolver.
¿Alguna pregunta, chicos? Ok, me da que la velocidad en Y era justamente de 24,54 metros por segundo, ya cuando el tiempo es igual a 1. ¿Y esto qué me permite obtener? Me permite obtener el tiempo 1. Espera un ratito, déjame ver si todo está bien. De repente algo me comí. Ya, lo de 0,020 está bien. Ah, ya. Una cuestión aquí que no tengan cuidado con los signos, la verdad. Faltó este negativo, porque recuerden que la velocidad y iba hacia abajo y pues bueno, aquí se eliminaron los signos, ¿no? Ahora sí, ¿qué puedo aprovechar con esta velocidad en Y? Que ya puedo calcular el tiempo 1. El tiempo 1 que era igual, velocidad en Y sobre gravedad. ¿Esto de dónde lo obtuvimos? Para se recuerdan la fórmula para obtener una velocidad a través de aceleración en el tiempo, ¿no? Velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya, esto lo obtuvimos aquí. Y entonces, ¿cuánto es el tiempo 1? 24,54 sobre 9,8 que vendría a ser la gravedad. Entonces, nos da un resultado del tiempo 1 de 2,5 segundos. ¿Y para qué puedo usar ese tiempo? Ya puedo calcular cuánto vale D, ¿verdad? Y ya puedo calcular cuánto vale H, porque solo necesitaba tiempo 1. La distancia D, voy a ponerlo en rojo mejor. La distancia en D es igual a 340 por el tiempo 1 que viene a ser 2,5. Y H, bueno, aquí lo vamos a despejar. Nos quedaría que menos H, menos esto, y menos lo otro. Nos quedaría que H es igual a gravedad sobre 2 por el tiempo 1 al cuadrado, que vendría a ser no otra cosa que los 2,5 al cuadrado más el 0,5. ¿No? Eso lo tendríamos ahí despejando. Y entonces, ¿cuánto vale D? Nos da un resultado de 850 metros. Y H nos da un resultado de 31,125 metros. Y ahí terminó el ejercicio, chicos. Interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Y ojo, no hemos metido nada de cálculo integral ni diferencial, nada. ¿Alguna duda? Ya saben, pueden escribir
Supongo que no hay ninguna prueba. Está claro, entonces. Ok, se me volvió la Profe, cosa. yo tengo una pregunta. Nosotros podemos buscar el tiempo tanto en el desplazamiento o alcance y como en el de caída libre, ¿verdad? Perdón, perdón. No, no le escuché bien. Podemos buscar el tiempo tanto en X o en Y, ¿verdad? Va a ser el mismo. Tiempo en X y en Y. ¿Cómo? Si nosotros podemos buscar el tiempo, por ejemplo, el tiempo que toma de, no sé, hacer una parábola, ah, o sea, buscarlo en tiempo en X o en Y, ¿verdad? No Sí. sé si me va a entender. Creo que usted está refiriéndose si el tiempo es el mismo tanto para los parámetros que trabajamos en X como en Y. Ajá, y si lo podemos buscar Sí, en claro. cualquiera de los dos. Siempre y cuando todo lo mantengamos en nuestro sistema de referencia, o sea, desde el que comenzamos a trabajar en el principio, claro, el parámetro del tiempo nosotros lo podemos utilizar y va a ser el mismo tanto en el eje X como en el eje Y, incluso en el eje Z, si ya habláramos de movimiento tridimensional. De hecho, se puede hacer eso, el tomar las posiciones en X, las posiciones en Y, y ambas ponerlas en función de teta, perdón, en función del tiempo, que es una parametrización en ese caso. Pero sí, Ah, ok, gracias, profe. ok chicos, tenemos lo siguiente entonces. Nos mencionan el movimiento de un rotor que se define mediante la siguiente relación teta, ¿no? Tenemos que su desplazamiento angular con respecto al tiempo viene a ser 8t al cubo menos 6t al cuadrado más 24t menos 24. Esto está en unidades de radianes y t está en unidades de segundos. Entonces, literal, les preguntan a ustedes en qué instante o en qué momento la aceleración angular es igual a cero. Literal B, les preguntan cuál es la posición y la velocidad angular en ese momento, cuando la aceleración angular es igual a cero. Idea, chicos. Se podría derivar para sacar la velocidad angular. Sí, básicamente la idea en este ejercicio es obtener a partir de lo que viene a ser la derivada, tanto la velocidad angular como la aceleración angular, y pues luego hacer los respectivos ecuaciones y cálculos como tal. Ahora, tengan cuidado con eso. Y esto lo digo porque hay profesores que obviamente no les gusta eso, que ustedes vayan directo a integrar o vayan directo a derivar. Recuerden, chicos, que ustedes, al menos en esta lección, es de la materia de física mecánica, no es cálculo de una variable. Y aquí lo que menos nos interesa es saber qué tan buenos son con el cálculo. Eso ya lo dejamos para cálculo de una variable. Aquí en física mecánica es más bien que ustedes qué tan buenos son aplicando los conceptos físicos apoyándose del cálculo. Claro está. Y al menos lo básico. Entonces,
Siempre que vean una función del tiempo y ustedes tengan que obtener, no sé, la velocidad, aceleración, posición, ya sea derivando, integrando, traten de primero colocar la definición, ¿no? Eso incluso les puede dar tal vez más puntos o en otro caso evitar quitarles puntos. Entonces, ¿a mí qué me piden? Me piden la aceleración angular de cierta manera. Y yo sé, por definición, que aceleración angular no es otra cosa que la razón de cambio de la velocidad angular, perdón, a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Que claramente yo no tengo velocidad angular. Entonces, procedo a buscar la velocidad angular. Y para eso, ¿qué obtendría? Que yo recordando, por definición, velocidad angular no es otra cosa que la razón de cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Y esto sí lo tengo. Entonces, ¿a cuánto es la velocidad angular? Bueno, vendría a ser la derivada de todo esto que tengo aquí con respecto al tiempo. Y aquí sí, chicos, bueno, yo obviamente voy a escribir el resultado rápidamente, directo, y la verdad que para al menos su lección, que es de cinemática, sí les diría que ya hayan practicado esta parte de cálculo, es decir, que sean ágiles al momento de derivar e integrar al menos lo que vienen a ser polinomios constantes o incluso de repente la parte de función logarítmica y la parte de trigonométrica, ¿no? En este caso, para el caso de trigonometría, ustedes pueden hacer una especie de tablita. No sé si les vayan a colocar algo así, normalmente no lo hacen, pero pueden hacer esta especie de tablita, seno, coseno, menos coseno. Y si ustedes, por ejemplo, van a integrar, pues van hacia arriba. Y si ustedes van a derivar, pues irían hacia abajo. Obviamente, esto es como solo como una, no sé cómo llamarlo, como algo de ayuda, pero ya obviamente cuando avancen en la parte de cálculo de unas variables, se darán cuenta porque esto es así, ¿no? O bueno, a la final se aprenden directamente las reglas de integración. Y la otra es que si ustedes, por ejemplo, que ya lo han tomado en lección, ustedes tienen la siguiente integral, que 3 puede ser cualquier número. En otras palabras, la integral es esta. Ustedes saben que normalmente lo que se hace es sumarle un 1 al exponente y eso dividirlo. En este caso, ¿cuál es el exponente? Es menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y pasarlo a dividir a 0, ya sabemos que hay un problema ahí. Entonces, si ustedes investigan la lista de la parte de integración, normalmente esto va a dar resultado logaritmo natural de t. Esas yo consideraría que ya son las que les podrían tomar como para disque hacerles fallar en esa parte de cálculo. Pero de ahí más allá no. Ahora, obtengamos la velocidad angular. Y bueno, en este caso nos quedaría, ¿no? Vamos derivando todo esto. Nos quedaría aquí 24 por t al cuadrado menos 12 por t más 24. Y bueno, derivada de menos 24 que viene a ser 0. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y ya tenemos ahí la velocidad angular en función del tiempo. Y bueno, te quedaría en radianes sobre segundo. Y para obtener la aceleración angular sería lo mismo, ¿no? Aceleración angular sería la derivada, después justamente lo que acabamos de
obtener. Entonces, aceleración angular es igual, derivada de esto sería 248, 224, 48t menos 12, y bueno, desaparece eso. Y nos queda radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, justamente el ejercicio les preguntaban en qué momento la aceleración angular es cero. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cogemos la aceleración angular y la igualamos a cero. ¿Qué nos queda? 48t es igual a 12 y por lo tanto el tiempo es igual a 12 sobre 48. Esto nos daría un tiempo de 0,25 segundos. Es decir, cuando alcanza el tiempo de 0,25 segundos, la aceleración angular es cero. Y ahora nos preguntan, bueno, este ya sería el resultado literal A. Nos preguntan cuál es la posición y la velocidad angular en ese tiempo. Entonces, de ahí lo único que queda es reemplazar en ese tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posición angular, cuando el tiempo es 0,25 sería 8, 0,25 al cubo, menos 6, 0,25 al cuadrado, más 24 por 0,25 y menos 24. Y la velocidad angular, cuando el tiempo es 0,25 sería 24 por 0,25 al cuadrado, menos 12 por 0,25 y más 24. Y nada, ya vemos qué nos da cada uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, ahí ustedes corroboran, me da menos 18,25 radianes. Y en la otra me da 22,5 radianes sobre segundo. Y ya, ahí termina el ejercicio, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ahí dejen ver cuál sigue.
Ok, entonces tenemos lo siguiente. Una polea y dos cargas se conectan mediante cuerdas inextensibles, como se muestra en la figura. La carga A tiene una aceleración constante, vamos a ponerlo aquí, de 300 milímetros por, bueno, dice aceleración, así que sería aquí al cuadrado. Y tiene una velocidad inicial de 240 milímetros sobre segundo. Ambas dirigidas hacia arriba. Entonces, tendríamos que la carga se mueve con una velocidad hacia arriba y también tiene una aceleración lineal hacia arriba. Literal A nos pide calcular el número de revoluciones de la polea en el tiempo igual a 3 segundos. O sea, hasta ese tiempo. Literal B nos piden calcular la velocidad y la posición de la carga B. Vamos a poner en Y porque a la final todo trabaja en el eje Y. Cuando ya pasó los 3 segundos. Y literal C nos pide la aceleración del punto D, de este punto D de aquí. En el tiempo T igual a 0 segundos. Entonces, chicos, en este caso de este ejercicio sí les doy unos 5 minutos para que puedan intentar resolver.
Ok, chicos. Entonces, vamos primero para calcular el número de revoluciones ejecutadas por la polea. Primero, unas cuantas consideraciones, que esto ya es, bueno, si es que les llegan a tomar, ¿no? Cuando tenemos dos poleas que son concéntricas, que quiere decir que comparten el mismo centro, por ejemplo, digamos polea uno y polea 2. En este caso, va a suceder que la velocidad angular de la polea uno es la misma que la de la polea 2. Mientras que cuando dos poleas están conectadas, ya sea por una cuerda o algo, de manera tangencial, ¿no? ¿Qué va a suceder en este caso? Digamos, aquí tenemos polea uno y polea 2. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la aceleración tangencial de la polea uno es la misma que la de la polea 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Dicha de otra manera, cuando son concéntricas, comparten lo angular. Cuando están conectadas de manera tangencial, creo que ya lo dice, ¿no? Comparten lo lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer caso no solo vamos a tener velocidad angular uno es igual a velocidad angular 2, sino que también, ¿qué cosa? Aceleración angular uno es igual a aceleración angular en 2, desplazamiento angular en uno es igual a desplazamiento angular en 2. Comparten lo angular. Asimismo acá, aceleración tangencial en uno es igual a aceleración tangencial en 2. La velocidad tangencial del uno es igual a la velocidad tangencial del punto 2. Y bueno, también con el desplazamiento de curvatura, tangencial en uno es la misma que el 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos ya ir calculando? Por ejemplo, ya nos dieron la aceleración de A. Y ya nos dieron también qué cosa, la velocidad en A. Ahora, ¿qué es lo que nos permite pasar de lo angular a lo lineal? El radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué observamos? Que la carga A, que es la que nos da la velocidad y aceleración, observamos que ésta se encuentra, ¿verdad? Sujeta a la polea de radio 120 milímetros. Por lo tanto, ¿qué podríamos ya obtener?
podríamos obtener la aceleración angular de las poleas, porque van a compartir la misma aceleración angular, que sería básicamente los 300 milímetros por segundo al cuadrado sobre los 120 milímetros. Milímetros con milímetros se me va. Y me queda una aceleración angular de 2,5 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más podemos obtener? La velocidad angular inicial de las poleas. ¿Cómo sería? Lo mismo, ¿no? 240 milímetros sobre segundo dividido para el mismo radio. ¿Por qué? Porque recuerden que estos datos fueron dados de acuerdo a la carga A y nos da un valor de 2 radianes por segundo. ¿Y esto qué ya nos permite hacer? Bueno, nosotros sabemos que en este caso la aceleración angular es constante, por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que el desplazamiento angular es igual a ¿qué cosa? Velocidad angular inicial por el tiempo más un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué se pueden dar cuenta? Que la aceleración iba hacia arriba, la velocidad iba hacia arriba. Entonces, ambas van en el mismo sentido de giro. Por lo tanto, por eso es que todo nos queda positivo. Y entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento angular? 2 por el tiempo que nos piden, que es en el tiempo 3, más un medio, 2,5 por el tiempo 3 al cuadrado. Y eso nos da 17,25 radianes. Ahora nosotros sabemos que una vuelta no es otra cosa que 2pi radianes. Por lo tanto, si queremos convertir este desplazamiento angular a número de vueltas, bueno, también frecuencia, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Convertirlo, ¿no? Nos quedaría que los 17,25 radianes, multiplicarlo por, en este caso sabemos, una vuelta sobre 2pi radianes. Entonces, aquí se nos eliminan los radianes. ¿Y cuánto nos queda? ¿Cuántas vueltas ha dado? Ha dado más o menos 2,75 vueltas hasta el tiempo de 3 segundos. Y ya, ahí terminó el literal A. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok, entonces, vamos con el literal B. Y nos mencionan que la velocidad y la posición de la carga B después de los 3 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros ya podríamos encontrar? Primero, podríamos encontrar
la velocidad inicial en B. Sería en dirección hacia abajo, pero ¿en la magnitud cuánto sería? Ya tenemos que la velocidad angular inicial es igual a 2 radianes por segundo. Entonces, ¿cuál sería la velocidad inicial en B? La carga B. Sería con respecto a la polea de los 180 milímetros, ya que recuerden que como son concéntricas, ambas comparten la misma velocidad angular, pero ya con el radio de la segunda polea, donde está sujetada la carga B, podría calcular la velocidad lineal. Y eso sería los 2 radianes multiplicado por los 180 milímetros, dándonos entonces un resultado, déjenme ver rápido, de básicamente 360 milímetros por segundo. Y esto claramente en dirección hacia abajo, ¿no? Si lo queremos escribir de manera vectorial. ¿Qué más? Ya tenemos también, ya podemos encontrar también la aceleración de la carga B, porque hagamos en cuenta que ya tenemos que la aceleración angular es 2.5 radianes por segundo. Entonces, la aceleración de la carga B, que también sería en dirección hacia abajo, sería los 2 radianes sobre segundos al cuadrado. Perdón, es 2.5. Los 2.5 radianes sobre segundos al cuadrado y multiplico por el mismo radio, por los 180 milímetros. ¿Y esto qué nos daría? Le pongo bien el punto. Nos daría un resultado de menos 450 componente J milímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos aceleración, tenemos la velocidad inicial. ¿Qué podríamos hacer ahí? Calcular la posición de B. Digamos que B está aquí y comienza obviamente a realizar un desplazamiento en Y, teniendo en cuenta que tenemos una aceleración y que al principio tendríamos una velocidad inicial en B. Entonces, como la aceleración es constante, ¿qué podemos trabajar? Con las fórmulas que ya conocemos, ¿no? ¿Y qué tendríamos? Que menos delta Y, esto de aquí lo vamos a marcar como nuestro cero, es igual a menos la velocidad inicial en la carga B por, eh, digamos, el tiempo t y menos un medio. En este caso, no vamos a poner la gravedad, sino ya la aceleración que nos están dando, que en este caso no salió. Bueno, vamos a ponerle directamente aceleración en B. Y esto por el tiempo al cuadrado. Entonces, se me cancelan los signos y me queda que delta Y es igual a velocidad inicial en B, es decir, 360 por el tiempo. Recuerden que nos preguntan en un tiempo de 3 segundos. Entonces, por 3 más un medio, la aceleración en B, que no es otra que 450 por 3 al cuadrado. Y esto nos da que el bloque B se ha desplazado. A ver, eh, si está muy alto. Ah, no, no, estamos bien. Se ha desplazado 3105 milímetros, que aproximadamente, ¿cuánto vendría a ser? 3,105 metros. Con respecto a su posición inicial, ¿no? Y ya, esa sería la respuesta del literal B. Vamos con el literal C y nos piden calcular, esta es la más fácil, la aceleración del punto D sobre el aro de la polea en el tiempo t igual a 0.
Entonces, técnicamente aquí tenemos nuestra polea y sabemos que aquí está sujeta la carga B y acá está sujeta la carga A. Y entonces nos piden calcular la aceleración en este punto D. Nosotros sabemos que todo esto va en este sentido, por lo tanto, ¿cuál es la aceleración en el punto D? En magnitud es la misma que la aceleración de la carga B. Y en dirección es hacia arriba, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Entonces, la aceleración en el punto D es igual. La aceleración B, que sería 450 componente J, milímetros sobre segundo al cuadrado. Eso sería en dirección hacia arriba. Y ya, ahí termina el ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok, chicos, entonces ya viendo que, bueno, ya no estamos muchos, vamos a resolver un último ejercicio y ahí sí ya pueden descansar, chicos. Ay, ¿qué me pueden descansar? Ah, ya, esto es de fe. Entonces vamos a resolver este último ejercicio. Ok, entonces tenemos un bote que desea cruzar un río, el cual tiene un ancho de 200 metros, perdón, 280 metros, ¿no? Es justamente lo que tenemos aquí. Podemos verlo como una distancia, ¿no?
tiene una velocidad con aguas tranquilas de 20 metros por segundo, ¿no? Y se lanza formando un ángulo de 45 grados con la vertical, como se muestra en la figura. ¿Ok? El bote llega al otro lado a 120 metros a la derecha, que es justamente lo de aquí, del punto que se encuentra directamente al norte del punto de salida. Si la corriente del río se dirige al oeste, ¿verdad? Se pide determinar, es decir, la corriente del río va en dirección hacia acá, hacia la izquierda. Literal A, la velocidad del bote con respecto a la orilla. Literal B, la rapidez de la corriente del río. Sería la velocidad del río con respecto a la orilla. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí tiene que ver justamente con lo de velocidades, aceleraciones relativas. ¿Y qué nosotros sabemos? Que, por ejemplo, para este caso, la velocidad del bote con respecto a la orilla no sería otra que la velocidad del bote con respecto al río más la velocidad en este caso sería del río con respecto a la orilla. ¿Ok? Entonces, de esa manera bueno, podríamos calcular la parte de velocidad del bote con respecto a la orilla, ¿no? Entonces, el punto de inicio aquí, desde aquí vamos a tratar nuestro punto cero, ¿no? Va a ser nuestro origen. Y bueno, ya sabemos que de aquí para acá, en eje Y acá para acá, en eje X va a ser hacia el este, a la derecha, y Y pues va a ser justamente hacia el norte, ¿no? Ahora nos piden que, bueno, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? La velocidad de los 20 metros por segundo básicamente ya nos está dando la velocidad del bote con respecto al agua. ¿Sí? Nos está diciendo que la magnitud es de 20 metros sobre segundo y que el ángulo es justamente de 45 grados. Perdón, con respecto al río. Entonces, la velocidad del bote con respecto al río, ¿cuál sería? La magnitud, que en este caso son los 20 metros por segundo, y como
el ángulo de 45 grados lo estamos tomando con respecto a la vertical. ¿Cómo sería ahí? Sería por el seno de 45 grados y esto es la coordenada ahí. ¿Por qué? Porque en este caso el ángulo está tomado con respecto a la vertical. Igual tampoco es muy relevante porque seno de 45 es lo mismo que coseno de 45. ¿Y qué más? Tendríamos 20 por el coseno de 45 grados y esto en el componente J. Y hasta ahí tendríamos eso de ahí. Ahora, ¿qué más nos faltaría? Nos faltaría encontrar la velocidad del río con respecto a la orilla. Y bueno, lo único que sabemos es que la velocidad del río con respecto a la orilla viene a ser justamente menos y bueno, la velocidad de la corriente, que justamente es la que nos están pidiendo. De ahí lo que sí sabemos es que va en dirección hacia la izquierda. Por lo tanto, al menos por esta parte no podríamos calcular. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, aún podríamos sumar ambos componentes como tal. Pero eso más nos serviría para el literal B. Entonces, ¿qué otra cosa nos queda? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Y aquí es cuando nosotros comenzamos a trabajar con la parte del tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que en el eje Y el bote a la final va a recorrer ¿cuánto? 280 metros, ¿sí? Entonces, esa distancia va a ser de 280 metros. ¿Y cuánto es la velocidad del bote en Y que vendría a ser con respecto a la orilla? Si bien es cierto, aún no hemos calculado la velocidad del bote con respecto a la orilla, nos podemos dar cuenta que si yo sumo ambas, ¿cuánto me da? Me da que la velocidad del bote con respecto a la orilla es igual a 20 seno de 45 menos la velocidad, en este caso, del río con respecto a la orilla en el componente y más 20 por el coseno de 45 grados en el componente J. Y nos damos cuenta que en el componente J, o en otras palabras, en el eje Y, no se ve afectada. Entonces, esto de aquí creo que da 14,14 metros por segundo. Por lo tanto, ¿qué puedo obtener ahí? Puedo obtener el tiempo que tardó el bote en cruzar el río, que vendría a ser 280 por 14,14 sobre 14,14. Y esto nos da 19,80 segundos. Entonces, con esto ya que sabemos que el bote tardó 19,80 segundos en cruzar el río, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Calcular en el eje X. Y para el eje X, ¿qué también sabemos? Sabemos que recorrió una distancia de 120 metros y que obviamente tuvo que haberlo hecho en el mismo tiempo, en los 19,80 segundos. Por lo tanto, ¿qué podríamos ya calcular aquí? La velocidad del bote con respecto a la orilla en el eje X. ¿Qué cuánto sería? Los 120 sobre los 19,80. ¿Y esto cuánto me da? Me da 6,06 metros por segundo. Y ya está, chicos, porque técnicamente ya tenemos
la velocidad del bote con respecto a la orilla en el eje Y también con respecto al eje X. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que la velocidad del bote con respecto a la orilla es en el eje X 6.06 componente y en el eje Y más 14.14 componente J metros por segundo. Y todo a través del tiempo. Y ahí obviamente ya podríamos calcular la magnitud del vector de velocidad, podríamos calcular la dirección, etcétera. Para el literal B, porque esta respuesta es solamente literal A, para el literal B nos pide calcular la rapidez del corriente del río. ¿Y nosotros qué ya sabemos? Primero, sabemos que velocidad del bote con respecto a la orilla en el eje X es. De hecho, déjenme ver si lo mejor lo coloco por acá. Literal B, aquí lo voy a colocar. Nosotros ya sabemos que la velocidad del bote con respecto a la orilla en el eje X es igual a 20 por el seno de 45 menos la magnitud que justo estamos buscando, que es la del río con respecto a la orilla. Y también sabemos que esto aquí es igual, por lo que encontramos acá, a 6.06. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí? Menos la magnitud, ¿verdad? Es igual a 6.06 menos 20 por el seno de 45 grados. Entonces 20 por el seno de 45 y 6.06 menos esto nos da que la magnitud de la velocidad del río con respecto a la orilla es de 8.08 metros por segundo. Y ya, eso es todo. Ahí termina el ejercicio. Y hasta ahí sería la ayudantía de hoy. Si es que no tienen alguna otra pregunta o alguna duda. Supongo que no. Bueno, chicos, viendo que ya estamos pocos, pues entonces ya vamos a dejar entonces hasta este punto la ayudantía. Recuerden que de aquí la otra semana tendríamos ayudantía tanto presencial el lunes como vendría a ser el martes virtual. Igual en esta semana trataré de organizar una que otra ayudantía para que puedan asistir y pues irnos preparando con los capítulos, ¿no? Entonces, hasta aquí termino la grabación. Y chicos, si no tienen ninguna pregunta,